Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gestión Salud. Como en ediciones anteriores, seguiremos conversando acerca de nuestro Sistema Nacional de Salud, todos los detalles acerca de cómo funcionan las divisiones, las características propias del sistema de salud en el Paraguay. En los capítulos anteriores ya habíamos hablado principalmente acerca de las características del Ministerio de Salud, las funciones principalmente de la atención primaria a la salud, que hoy en día es uno de los primeros objetivos, de los primeros programas a ser cumplidos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar, ya como habíamos mencionado previamente, vamos a enfocarnos acerca de la Ley 1032, en la cual se crea el Sistema Nacional de Salud. Pero antes de conversar, le doy la bienvenida nuevamente a Víctor Gómez. Doctor Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, súper bien. Vamos a tener un capítulo interesante hoy. Sí, vamos a tratar de expresar o explicar a la audiencia todo lo referente a la Ley 1032. 1032. Que es importante porque en cierto modo crea lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Salud. Así es. Fue hecha en el año 1996. Sí, exactamente. Así mismo, ¿no? Sí, fue tratado en el Parlamento y se conformó una ley, como una ley. Ok. Exactamente. En el 96, sí. Perfecto. Entonces vamos a la primera lámina. La ley 1032, entonces lo que hace es crea el Sistema Nacional de Salud, en la cual, ahí como vemos, lo primero que hace es generar un Consejo Nacional de Salud, como vemos en la lámina. Y para ello yo creo, Víctor, que vamos a ir artículo por artículo generando, porque después a partir de ahí se generan las siguientes instancias, que es la Superintendencia de Salud, la Dirección Médica Nacional y el Fondo Nacional de Salud. Asimismo, es importante entender de que dentro del contexto de la ley hay ciertos artículos que son más importantes que otros, que es lo que vamos a hacer una mención hoy, que tenga relación con el Consejo Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud y todo lo referente a lo que nos interesa respecto a lo que es el Sistema Nacional de Salud. Así es. Y tuvimos que extraer algunos artículos principales porque si no, no nos va a dar el tiempo para hacer una descripción in extenso de todo lo que abarca la ley, ¿no? Así mismo. La ley 1032 detalla punto por punto todos los aspectos y los enfoques que se tienen que considerar para lo que es la conformación de lo que es el Consejo Nacional de Salud, las funciones, la gestión que va a realizar el Ministerio de Salud, la conformación de todos estos equipos que mencionaste hace un rato, como la superintendencia, la dirección médica que se veía en la lámina anterior. Perfecto. Sí. Entonces, como vemos allí en la lámina, el artículo primero, créase el Sistema Nacional de Salud, en adelante el sistema en cumplimiento de una política nacional que posibilite la plena vigencia del derecho a la salud de toda la población. Por sobre todo aquí resalto la palabra política nacional, ¿no? Asimismo, en realidad nosotros habíamos mencionado que en el año 1980 ya existía lo que era el Ministerio de Salud y ya se creó esa primera etapa de gestión, ¿verdad? En donde ya se hablaba de una atención por niveles, en 1980, ¿verdad? Pero con el correr de los tiempos se evidenció que la responsabilidad de salud no era exclusivamente, vamos a decir, relacionada con el Ministerio de Salud. Porque la aparición de lo que era el Instituto de Previsión Social, los seguros médicos privados, ¿verdad? Todos estos componentes ya requería la aparición, o sea, la instalación de una ley a través del Congreso Nacional del país que hacía referencia a todo lo que es salud. Sí, y a partir de ahí apareció la ley 1032. Correcto, así como decís, si mal no recuerdo, en el año 1972 fueron llegando las primeras empresas de medicina prepaga. Así mismo. Por lo tanto, sí, a partir de 1980 ya comenzaron a hablarse, ya estaba un cierto tiempo ya en actividad y era necesaria
esta ley, ¿no? Claro, y la ley en cierto modo lo que piensa o crea la intención de articular todo lo referente a salud, ¿verdad? A través de lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Que ya hicimos algunos comentarios al comienzo de los programas, ¿verdad? Y ahora sí vamos a analizar. Y ahora vamos a empezar a describir más detalladamente. Perfecto. Artículo 2. El sistema tiene el objetivo de distribuir de manera equitativa y justa los recursos nacionales del sector salud y a través del mismo se establecen conexiones intersectoriales e intrasectoriales concertadas e incorpora a todas las instituciones que fueron creadas con la finalidad específica de participar en las actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y prevención de la enfermedad de individuos y comunidades dentro del territorio de la República. Claro, eso es una premisa que se establece a partir de lo que habíamos hablado anteriormente también cuando comentábamos sobre atención primaria en la salud en Alma Ata en 1978, ¿verdad? Donde ya se habla de una atención integral, centrada en las personas, hablaban ya del término equidad, ¿verdad? Ya hablaban de términos relacionados a la igualdad también, ¿verdad? Entonces, es importante entender que esto ya viene de mucho tiempo atrás. O sea, cuando hablamos de equidad, estamos mencionando que damos a los que necesitan de acuerdo vamos a decir, a su poder adquisitivo, por decirlo así. Y la equidad no es relacionado con igualdad. Muchas veces se habla pensando que es lo mismo, pero no es así. La equidad lo que nos muestra a nosotros es que se le va a dar más al que más necesita, pero no sin olvidar de que el que tiene también tiene una necesidad de salud. Entonces la equidad está demostrada de esa forma. O sea, el que puede adquirir un medicamento que tiene un costo efectivamente es mejor, vamos a decir, puede adquirirlo, pero nosotros, básicamente así como salud, pensamos que con la adquisición de un medicamento que tenga, vamos a decir, una potencia de acción suficiente como para eliminar los males de salud, eso es lo que vamos a adquirir a través de lo que se llama el Sistema Nacional de Salud. Entonces, por eso hablamos de equidad en relación a eso, ¿verdad? Y todos estos recursos están enfocados, como dice la lámina, todos están enfocados a participar en lo que también habla Alma Ata, en lo que se llama atención primaria, que es la promoción, la prevención, la educación, el tratamiento, vamos a decir, la recuperación y rehabilitación. Tratamiento, recuperación y rehabilitación. O sea, ya esos términos ya veníamos utilizando cuando hablábamos de atención primaria en salud. Artículo 4. El sistema operará mediante la oferta de servicios de salud de los subsectores públicos, privados o mixtos, de seguros de salud y de las universidades, coordinados por el mismo, de acuerdo con las normas de derecho público y privado vigentes. Claro. En el artículo anterior habla de interconexión de los diferentes prestadores de servicios. O sea, ahora, por ejemplo, vemos que en este artículo hace referencia a todo vamos a decir, todo el paquete que tenemos con relación al tema de servicios de salud, pero habla de un término que se llama oferta de servicios. Okay. Es decir, si nosotros hacemos el análisis con relación a los términos oferta y demanda, estamos viendo que la oferta está dada por los servicios de salud, los prestadores de servicios, y la demanda aparece como término en referencia a la necesidad de la población con respecto a su salud. Perfecto. Siguiente lámina. De la organización del sistema. Nos salteamos algunos artículos en función justamente a la practicidad y que no tenemos el tiempo suficiente para hacer un análisis de cada uno de ellos, ¿no? Claro, y es recomendable a aquellas personas que se interesen en conocer más sobre esto, puedan leer, se puede acceder fácilmente a través de la página web, ¿verdad? Se busca así, en el buscador se introduce el término Ley 1032 y automáticamente le va a saltar toda la información, se va a desplegar.
Perfecto. El artículo 7º menciona: serán incorporadas al sistema, a más de lo establecido en el artículo 4º de la presente ley, otras nuevas formas de prestación de servicios de salud creadas o a crearse, para lo cual deberán estar acreditadas según las normas vigentes. Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, se conoce nuevas, vamos a decir, ofertas de prestación de servicios. Uh-huh. Por ejemplo, la cirugía videolaparoscópica, por ejemplo. Uh-huh. Eso es algo que no estaba todavía en funcionamiento en el año 96, uh-huh. No en nuestro país, ¿verdad? Sí, había comenzado reciencito y no estaba reglamentado aún. Así mismo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que es la cirugía, la medicina estética, que no se relaciona a todo lo que es cirugía plástica, eso, sino la medicina estética, uh-huh. que en otros países, por ejemplo, la realizan los odontólogos, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas nuevas, vamos a decir, especialidades médicas deben ajustarse a lo que la normativa de la Ley 1032 se establece. Sí, y justamente habías mencionado y que ahora, en el transcurso del año pasado, ya está la cirugía robótica, que en aquella época ni se pensaba todavía aquí en el país, ¿verdad? Claro, así como también, por ejemplo, la resonancia magnética, sí. Que tenemos como un estudio de uh-huh. Imágenes, sí. Que tampoco nosotros no teníamos uh-huh. Todavía en aquel momento en el 96, ¿verdad? O sea, todos sí. Estos nuevos, vamos a decir, sistemas de evaluación o estudios complementarios, por decirlo así, uh-huh. No se tenían. Y ese tipo de estudios se incluyen gracias a este artículo de la ley. Perfecto. Sobre todo por lo que dice allí, ¿verdad? De las formas de prestación de servicios de salud creadas o a crearse. Así por mismo. Suerte ya están incorporados todos los advenimientos que hasta hoy en día ya están siendo utilizados, practicadas en todos los hospitales. Así mismo. Ahora bien, habla acerca de del ítem A, la coordinación de todas las acciones de los organismos y servicios del sector salud con las otras áreas y sectores del gobierno y fuera de él. Esto se hizo palpable la implementación o la aplicación de la ley en la época de la pandemia, uh-huh. Donde se tuvo que articular por una necesidad de camas hospitalarias, por ejemplo, uh-huh. Vamos a decir, la derivación de pacientes a los sanatorios privados que contaban con las unidades de terapia, sí. Viendo que la población afectada, en el caso COVID, uh-huh. saturaban, por decirlo así, las camas que el Ministerio de Salud tenía, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y lo mismo pasa recurrentemente en IPS cuando uh-huh. hay necesidades de terapias intensivas y la capacidad que tiene instalada el Instituto de Previsión Social se ve superada y son derivados a servicios terceros. Si bien es cierto, sí. Hoy en día las derivaciones a servicios terceros por parte del Instituto de Previsión Social más bien son para internaciones clínicas de corta estadía o baja complejidad, no Ajá. así de unidad de terapia intensiva como sí lo fue. Como fue en la época de la terapia. Sí, en la época años de pandemia, anteriores. En la época de la pandemia, así mismo. Un sistema de atención médica, el ítem B, que garantiza equidad, eficiencia y eficacia, que optimice el uso de los recursos disponibles. Así mismo. Cuando hablamos nosotros de eficiencia y eficacia, de repente parece ser la misma... Sí, terminología, ¿no? Claro. La eficiencia es vamos a decir, el nivel de utilización uh-huh. que puede, o la capacidad de acción que pueda tener, ya sea un profesional médico. Uh-huh. Y la eficacia se refiere más bien al tema relacionado al tratamiento o uh-huh. al medicamento que se utiliza para eso. Perfecto. Son diferentes, términos diferentes con distintas connotaciones, conceptos, ¿no? Sí, así mismo. Ítem C, asistencia técnica a institutos y servicios de salud públicos, privados o mixtos y de las universidades, así como de seguro de salud públicos, privados o mixtos para el diseño de organización y funcionamiento de los recursos de salud en sistemas abiertos, teniendo como mecanismo administrativo básico la descentralización de funciones y responsabilidad a través de redes regionales y locales con el fin de garantizar la accesibilidad, la coordinación y la complementación de los servicios. Claro. O sea, el Consejo, vamos a decirlo así, la Ley 1032
prácticamente nos da las atribuciones que, vamos a decir, al Ministerio de Salud para todo lo referente a la formación ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Salud hoy tiene como línea de base la implementación de la estrategia de atención primaria. Entonces, marca pautas a las universidades para que el enfoque de su educación se base en el modelo de atención primaria, que es lo que se está estableciendo como norma dentro del gobierno actual, ¿verdad? Correcto. Y los anteriores también, ¿verdad? Y básicamente también habla de todo lo referente a qué van a enseñar las universidades con respecto a la salud, ¿verdad? Y cómo debe funcionar de manera articulada toda la red o el sistema nacional del Sistema Nacional de Salud. O sea, esas normas son las que a través de la Ley 1032 se concibe por medio de la acción de las políticas desarrolladas por el Ministerio de Salud. Ya, perfecto. En este ítem se puede considerar digamos, como dentro del contexto de una política nacional de salud, el hecho de que hubiera alguna necesidad de la formación de más especialistas. Así mismo. Por ejemplo, especialistas en anestesiología, especialistas como bien en medicina familiar para llevar adelante la atención primaria de salud. Más o menos este ítem, eso es lo que podría... Sí, este artículo hace referencia a eso. Ajá. En el tema de acuerdo a lo que necesita el país, es lo que se tiene que desarrollar como temas dentro de cada universidad. Y también habla, hiciste mención, de la descentralización. Es decir, la problemática que siempre sufrimos en salud antes de la aparición de la ley era que todo se concentraba en el área capital y central. Sí, hoy por hoy la situación es distinta porque, vamos a decir, los hospitales regionales del Ministerio de Salud se vieron fortalecidos a través de esta ley para contar con instrumentales o instrumentos que no tenían anteriormente, como el tomógrafo, como los equipos de radiografía de cuerpo entero, vamos a decir, incluso en algunos lugares los resonadores, o sea, lo que hacen resonancia magnética, ¿verdad? Perfecto. Y los profesionales, ¿verdad? Los profesionales, porque era en años anteriores pretender de que haya vamos a decir, un cirujano vascular en un área alejada de la capital, por ejemplo, era algo raro. Era muy difícil de obtener. Muy difícil. Hoy por hoy la diferencia es abismal en relación a esa época, ¿verdad? El artículo 10 menciona: el sistema debe redefinir y orientar el rol del subsistema de salud dependiente del Estado. Aquí ya hace algo de lo que ya habíamos hablado, el subsistema dependiente del Estado. Así. Porque hay otros subsistemas que no dependen del Estado. Así mismo. Que así es mismo. La parte privada y la parte de la seguridad social. Así mismo. Perfecto. Para que cumpla función rectora y protagónica en el marco político global bajo la conducción del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ejerciendo eficientemente las funciones que le competen. Claro, en este artículo vemos que el Consejo Nacional de Salud le delega la responsabilidad de la elaboración de las políticas nacionales de salud al Ministerio de Salud y le otorga el rol de rector, que es lo más importante, ¿verdad? Yeah. O sea, el Ministerio de Salud es un órgano rector, se encarga de justamente, como estábamos mencionando, de todas las políticas, de todo lo referente a salud. O sea, la palabra mayor en lo que respecta a salud recae sobre la decisión del Ministerio de Salud. Así en este mismo. caso del ministro o de la ministra, en este caso, de turno, vamos a decir así. Entonces, subítem A, adecuar la estructura del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social apuntándolo para desarrollar las estrategias del sistema y garantizar acciones sanitarias efectivas a todos los habitantes de la República. Claro, cuando habla de estructura, habla de todo lo que es la prestación de servicios propiamente dicho. Más allá de la función rectora, también tiene la otra función de la prestación de los servicios. Así de salud. mismo. Y la estructura que está hoy distribuida por, vamos a decir, por niveles, con esos términos habíamos mencionado en programas anteriores, vemos que tenemos la conformación de la red, primero regional,
Después la red local, en este caso, por ejemplo, los hospitales distritales, ¿verdad? Y también las unidades de salud de la familia que componen lo que es la red del Ministerio de Salud. Correcto. Así como también el Instituto de Previsión Social, habíamos mencionado en programas anteriores también, que cuenta con su red de, vamos a decir, clínicas periféricas, también tienen puestos de salud, centros de salud que son su de la red misma, propia distribuida en toda la República. Claro, y la red ocupa prácticamente, o la mayor parte de la República del Paraguay. Correcto. Ítem B, promover la articulación intra y extrasectorial, movilizar recursos nacionales e internacionales, implementar la planificación estratégica en normatización, en fiscalización y conducción superior. Claro. Lo que dispone también este artículo es darle la potestad al Ministerio de Salud de elaborar una estrategia de articulación en el sentido de que, por ejemplo, no solamente Ministerio de Salud, vamos a decirlo así, porque eso se da a través de la articulación entre la unidad de salud de la familia con su cabecera, por ejemplo, que puede ser un hospital distrital, que el distrital esté articulada en sus funciones con el hospital regional. Correcto. Y los regionales con los hospitales especializados. Básicamente esa articulación es lo que hace referencia. Pero también habla de la articulación relacionada a otros aspectos de salud, como por ejemplo en el tema de los medicamentos, con respecto a cómo hacer el actuar con relación al tema de las epidemias, ya sea de dengue, chikungunya, zika, cómo el país va a manejar esa situación y baja líneas, el Ministerio en este caso de Salud, baja las líneas correspondientes para el manejo de estas enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad?, a todos los prestadores de servicios, sean públicos o privados. Ya. Entonces, y en ese sentido, planificación estratégica en normatización de cómo, digamos, establecer conductas de las cuales toda la red, más allá de la red pública, el IPS y los privados deberían dar cumplimiento en función a lo que ellos determinen. Claro, y incluir también vamos a decir, las gobernaciones y las municipalidades con respecto, la salud, por ejemplo, en el tema de las mingas ambientales, por ejemplo. Okay. O sea, todo lo referente a salud, o bien el caso, por ejemplo, la quema de cubiertas, por ejemplo, que anteriormente se hacía en demasía, y eso ya por una, vamos a decir, decisión política y por una decisión del Ministerio de Salud Pública se llegó a eliminar ese tipo de prácticas. De prácticas, vamos a decir así. Perfecto. Ítem C ahora. Estamos en el artículo 10, ítem C. Contratar, vender, adquirir, transferir, trasladar, concertar, complementar servicios y recursos físicos, financieros, de equipos y materiales necesarios para obtener resultados eficaces y eficientes de las acciones de salud a menores costos en el más corto plazo y sin duplicar los esfuerzos del sistema en ninguno de los subsistemas operantes. Creo que aquí no hay mucho que hacer más allá. Un enunciativo de varias acciones que puede ejercer, ¿no? O sea, si hacemos hincapié en algo en especial, es muchas veces ocurre que nosotros vemos, vamos a decir, tipos de cirugías, especialmente en la robótica, en otros países, que de repente puede ser del agrado de algún grupo profesional médico, pero que haciendo la comparación entre lo que cuesta y lo que se podría comprar con ese mismo dinero, vamos a decir, eso es lo que hace el Ministerio de Salud, vamos a decir, sopesar entre las dos posibilidades que tiene, ¿verdad? Y elige la que sea más rentable por un lado, pero que pueda llegar al alcance de todos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, después de muchísimo tiempo el Ministerio de Salud adquirió un corazón mecánico, por ejemplo, ¿verdad? Eso fue algo que durante muchísimo tiempo, vamos a decir, se estuvo reclamando, por decirlo así, la población en sí reclamaba ese tipo de cosas, pero comprar un equipo de eso, vamos a decir, puede tener un costo similar a comprar 10 equipos de otro tipo que son también más que necesarios. Por ejemplo, como sería, por ejemplo, un mamógrafo, o como podría ser, por ejemplo, un tomógrafo, que también era necesario, ¿verdad? Por eso, esa es la decisión que puede tomar el Ministerio de Salud a través de esto, de la ley, hasta el artículo C
del el componente C del artículo 10 de la ley 1032. Perfecto, ahora nos vamos al ítem D. Desarrollar un sistema de información para el adecuado proceso de decisiones, para el monitoreo, supervisión y control de las acciones políticas, de planes y programas administrativos y operativos que se realizan. Esto se enfoca más a lo que yo hago. Justamente iba a mencionar sí, justamente tu actividad, en eso. ¿no? O sea, porque si no desarrollás un sistema de información, ustedes cómo van a tomar las decisiones o las decisiones gerenciales si no tienen información. Así mismo. Y tiene que ser una información apropiada, ¿no? Claro, dentro de este ítem se incluyen prácticamente todo lo referente a lo que es información estratégica, ¿verdad? Cuando hablamos de ello, hacemos referencia, por ejemplo, a todo lo referente a insumos y medicamentos, por ejemplo, que es el CISIAP, ¿verdad? Después tenemos otros sistemas que yo creo que sería conveniente que hagamos un programa específico de eso, de todo lo que el Ministerio de Salud tiene como información, que a partir de estos últimos meses prácticamente estamos hablando de una apertura en relación a la intercambio vamos a decir, de información entre todas las entidades prestadoras de servicios, ¿verdad? IPS con el Ministerio de Salud, con el Hospital Militar, porque ahora existe una ley vamos a decir, es la ley que habla de datos abiertos, esa es la ley. Correcto. Entonces, es intercambio de datos porque muchas veces ocurrió que algunas patologías que se generaban en algún sanatorio privado o en una institución privada de salud no llegaba como información vamos a decir, al sistema de vigilancia que tiene el Ministerio de Salud, y eso desencadenaba un problema que después se volvía muy difícil de controlar. ¿Tenés conocimiento más o menos de cuántos sistemas de información dispone el Ministerio? En total no, porque tendría que investigar bien, porque por ejemplo nosotros tenemos un grupo de sistemas que trabajan con nosotros, o sea, el SECUMA, el CIPLUS, que son el SECUMA para cáncer de mama y cuello uterino, el CIPLUS, que es el sistema que hace todo lo referente a lo que anteriormente para nosotros como médicos sabemos el CLAP, que es el manejo de la mujer embarazada desde su concepción hasta su parto. Innumerables sistemas, ¿no? Así mismo. Y hay una enorme cantidad de sistemas que hacen al todo, ¿verdad? Todo lo referente a salud sexual y reproductiva. Hay un sistema de vigilancia de mortalidad materna. O sea, hay una enorme cantidad de sistemas que están incluidos dentro del sistema del Ministerio de Salud. ¿Y la interoperabilidad entre ellos puede ser lograda, o de hecho ya hay pasos concernientes a aprovechar la información y unificarla en la medida de lo posible? Claro. Si vamos a hablar de interoperabilidad, vamos a hablar específicamente de lo que es el sistema GIS, que es el que va a aglutinar y prácticamente probablemente a todos. Eliminar algunos sistemas para incorporarse dentro del GIS. Así mismo, o sea, por ejemplo, nosotros teníamos hasta hace poco tiempo y sigue funcionando el sistema de atención ambulatoria, ¿verdad? Que forma parte dentro de la información proveída en el así mismo en el tema de consultas específicamente, y ahora con el GIS ya estamos prácticamente dándole de baja ya ese sistema, porque el GIS está absorbiendo prácticamente, hoy estamos con una cantidad enorme de datos que ya se absorben a través del GIS, y en aquellos lugares donde no existe conectividad se sigue utilizando el sistema de atención ambulatoria, que es a través de vamos a decir, una hoja de papel. Todavía así en ese mismo. sistema. Bueno, perfecto. Gracias, Víctor, por dotar de este programa de todos tus conocimientos. Y a la teleaudiencia por acompañarnos y por sobre todo incentivarnos a que nosotros podamos continuar con este programa, en la cual consideramos que es importante que la audiencia conozca cómo nuestro país está organizado y las funciones de cada uno de los estamentos que componen el sistema de salud.
Esto ha sido todo por el día de hoy y nos reencontramos en el próximo capítulo.